El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Contiene subtítulos de apoyo. Buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio de FECODE concebido para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan su propia opinión. Hoy nuestro tema lo afecta a usted, a mí y a millones de colombianos y latinoamericanos. Esta es la alarma que ha prendido la OIT, Organización Internacional del Trabajo, sobre el crecimiento desmesurado del desempleo en el 2017 con proyección al 2018. Están hablando de un crecimiento en el desempleo del 0.3%, que equivale a cerca de 10 millones de personas sin un empleo digno. Aunque en nuestro país, por ejemplo, el DANE nos diga con una fórmula mágica y estratégica que el desempleo viene reduciéndose, pues la situación económica de nuestros pueblos, de las regiones en América Latina, es bastante preocupante. Pues para hablar sobre este tema y para hablar sobre cifras reales, más allá de esos 10 millones, es lo que se va a producir en desempleo en América Latina, está con nosotros el economista, miembro también de Justicia Tributaria, José Roberto Acosta. Mil gracias por acompañarnos a esta hora, José Roberto. Gracias a ti, Omaira, y a los televidentes. Yo siempre muy honrado de participar aquí en Contrastes. José Roberto, un año bastante difícil, así nos lo habían hecho ver de alguna manera en el segundo semestre del 2016. Sin embargo, este 2017 inicia por lo pronto para nuestro país con una reforma tributaria que, como se decía, se hizo básicamente y afecta directamente el bolsillo de quienes menos tienen. ¿Cuál es la situación específica con la que iniciamos en materia de empleo en nuestro país con esa reforma tributaria? Bueno, seguimos con desempleo de un dígito y como bien dices, Omaira, ese resultado son producto de maniobras por parte del DANE. Fíjate que se habla de trabajo no remunerado dentro de las estadísticas, es decir, si yo trabajo pero no me pagan, no soy desempleado. Pues eso es un absurdo. Obviamente son metodologías internacionales, pero ya mirando a futuro, que es lo que nos importa, porque del pasado no vale lamentarnos, no pinta bien el 2017. Esta reforma tributaria va a afectar el crecimiento económico, así lo ha reconocido Asobancaria, nada más y nada menos que el gremio de los bancos y otras entidades especializadas que estiman un golpe al crecimiento económico cercano al 0,4 a 0,5%. No nos extrañe ver un trimestre, el último trimestre del 2016, que sabremos las cifras hacia mediados de marzo, crecimiento cercano a cero, y de pronto algún trimestre de este 2017, crecimiento cercano a cero. Porque en materia de empleo hay que tener claro algo. No generar crecimiento genera desempleo. Una economía que se estanca es garantía de desempleo, pero crecer no es garantía de empleo. Estados Unidos creció mucho en la época Bush y no creó un solo puesto de trabajo, después eso reventó en la posterior crisis del 2008, crisis financiera. En Colombia el crecimiento ha estado por debajo de lo que necesita el país. Hay un término técnico que se habla de crecimiento potencial. Crecimiento potencial es estar uno al 100% de sus capacidades de infraestructura y capital humano. Deberíamos crecer cerca del 4.3%, pero el año pasado a duras penas crecimos el 1,9%. Ese espacio vacío, esa falta de ese crecimiento necesariamente significa subutilización, no solo de recursos, sino también de mano de obra, de personas. Y eso golpea a cada familia su nivel de ingreso, porque aunque hay más empleados, así sean no remunerados, pues el empleo también no tiene calidad que tenía hace unos años, ¿no? Esa pauperización es un problema muy grave porque no basta solo con que la cifra de desempleo baje, sino también ataquemos la calidad de empleo y la formalidad. Este es un país, Colombia es el país de más alta informalidad en América Latina, sí, y el segundo de más alto desempleo. Como yo siempre he dicho, ¿qué sería de nuestros políticos si no existiera Haití? Haití es el único que nos supera en todo y es al que siempre nos remitimos en comparaciones. Así que el 2017 lo veo con bajo crecimiento, alto desempleo, poca generación de puestos de trabajo
y aunque parezca sorprendente, me anticipo a decir que la inflación sí va a ser baja. Yo creo que sí va a estar debajo del 4%, que es la meta máxima del Banco de la República, por cuenta de eso, de que no vamos a crecer y que va a haber desempleo. Porque si hay desempleo, no se compran cosas, la gente no tiene ingreso disponible, claro. Si no hay ingreso disponible no hay ventas y las empresas que no venden no crecen y se genera un círculo vicioso muy perjudicial. José Roberto, ¿cómo se lee esta alerta de la OIT en algunos escenarios? Yo he escuchado que la OIT dice que 0.3%, cerca de 10 millones de personas estarán sin empleo, sin embargo usted dice que la cifra es aún mayor, porque el 0.3% se podría manejar, pero es aún mayor y 10 millones de personas es una cosa ya caótica. Correcto, 0.3% de aumento del desempleo es un pronóstico, porque es a futuro, sí. Lo que estima la OIT, bastante conservador. Los argumentos de la OIT se basan en el deterioro de todas estas economías que dependían de materias primas, Colombia del petróleo, lo mismo que Brasil, recordemos que Petrobras y los escándalos de Petrobras y Odebrecht que terminaron colapsando en el último año, Perú también de materia prima, minerales, oro, carbón, Chile depende casi exclusivamente del cobre en materia de minerales. Y al desinflarse los precios del petróleo y todo lo demás, pues quedaron muchos estados, muchos gobiernos sin rentas con las cuales generar obras públicas y un efecto multiplicador sobre el resto de la economía. Como no hay plata, no vamos a crecer y este estimativo de la OIT asume un crecimiento para todo el subcontinente cercano al 2%, pues probablemente crezcamos por debajo. Y esa caída en el crecimiento se verá, afectará no solo en 0,3, sino tenemos estimaciones en justicia tributaria que pueda incrementarse casi a un 1% más de desempleo en todo el continente. Eso serían cerca de 30 millones de personas más en ese ejército de desocupados que inunda nuestros países. ¿Cómo se entiende esta alerta de la OIT, pero también del Banco Mundial, donde parecieran que tienen informaciones completamente diferentes? Unos dicen que va a mejorar el empleo, que la economía va a crecer en América Latina, hay buenas recomendaciones para nuestro país. Sin embargo, la OIT dice, aquí hay un problema gravísimo de crecimiento económico. A ver, cuando estiman que el 2017 va a ser mejor, es porque el 2016 fue pésimo. Brasil, entonces el punto de comparación es exacto. Entonces, comparar a un tuerto con un ciego, pues el tuerto está divinamente. Sí. Y aquí el lío es que Brasil pasó de tener un crecimiento en el 2016 de menos 3% y probablemente en el 2017 crezca menos 1%. Y Brasil es el niño grande del paseo y jala todo el promedio continental. De tal suerte que es por esa razón que ese promedio de crecimiento es, desde el punto de vista meramente numérico y estadístico, mejor que lo visto en el 2016. Pero desde el punto de vista cualitativo, las cosas no pintan bien. Miren que nos vendieron la reforma tributaria con el cuento de que mejoraba la calificación del país. Y ya Fitch le bajó la perspectiva a los bancos colombianos y dice, ojo que los bancos tienen unos problemas de capital básico tremendos. O sea que Fitch le importó un bledo la bendita reforma y al contrario degradó al sistema financiero. Y Standard & Poor's nos mantuvo el día de miércoles pasado el outlook negativo, es decir, que la reforma tributaria le importó un bledo, sigue Colombia teniendo los mismos problemas que tenía antes de la reforma. Y si lo vemos desde el punto de vista macroeconómico, los impuestos son un golpe al ingreso disponible de la gente. Eso está claro, todos tenemos que mermar algún gasto aquí y allá o no comprar ciertos productos que nos daban bienestar para tratar de ahorrar y eso efectivamente afectará a muchos empresarios que van a tener menores ventas y obviamente menores utilidades, tendrán que echar gente o racionalizar gastos o costos, que es esa lógica un poco neoliberal extrema de abaratar mano de obra como instrumento para generar empleo. Saludamos a esta hora a nuestra compañera Viviana Bello, quien tiene reacciones precisamente sobre esta alerta presentada por la OIT frente al tema del desempleo. Viviana, adelante, buena tarde. Mayra, muy buenas tardes. Pues mire, el informe que presenta anualmente la OIT señala que el 8,1% de la población de América Latina y el Caribe se encuentra en desocupación. También habla pues del incremento del desempleo para el año 2017. Saludamos a esta hora de la tarde al investigador de la Universidad del Rosario del Observatorio Laboral, Iván Daniel Jaramillo, investigador y maestro. Muy buenas tardes. Hablemos sobre ese panorama para el año 2017 específicamente en Colombia.
Buenas tardes para la amable teleaudiencia. Realmente es preocupante. Colombia tiene unas proyecciones entre el 8 y el 9% de desempleo, que sí que son alarmantes, pero además son mentirosas, porque son cifras que miden la ocupación, no el trabajo decente. Estamos hablando de 23 millones de personas ocupadas, de las cuales solo 7 millones tienen un empleo formal, es decir, un empleo decente, con derechos y con seguridad social. Luego, ese porcentaje preocupa, pero preocupa aún más la carencia de trabajo decente en el país. Y Juan Daniel, también se habla del deterioro de la calidad del trabajo. Hablemos sobre las medidas que toman los gobiernos y en el caso específico de Bogotá y de Colombia. En Colombia hay una cifra oficial de informalidad del 50%, lo que significa que de esos 23 millones de personas que laboran, solamente la mitad tiene derechos en el trabajo. Según las cifras que tiene el Observatorio Laboral de la Universidad de Rosario, solo 7 millones de personas tienen seguridad social por la vinculación a pensiones y de esas 7 millones solamente un porcentaje inferior tiene contrato laboral directo, con lo cual tenemos por lo menos un 30% de personas en la formalidad y un 70% en la informalidad, lo que determina una gran preocupación por el gran porcentaje de población que trabaja sin derechos y sin seguridad social en el trabajo. Muchísimas gracias. Es el investigador Iván Daniel Jaramillo del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario. Nosotros, Omaira, más adelante regresamos con este análisis pues, de estas cifras y de este informe que ha presentado la OIT. Viviana, muchas gracias. Hacemos una primera pausa y regresamos. ¿Qué es educación pública? La educación pública es un derecho fundamental y un bien común y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Hoy hablando con José Roberto Acosta, miembro de Justicia Tributaria, sobre la alerta de la OIT sobre el tema del desempleo en nuestro país y en América Latina. Cifras realmente difíciles para los trabajadores cuando hablamos de una economía que en vez de crecer está decreciendo todo el tiempo y afectando el bolsillo directamente de quienes tienen menos ingresos y son más vulnerables frente a esta política neoliberal. La OIT manifiesta que hay dos tareas fundamentales o dos retos para sobrellevar estas dificultades en América Latina frente al tema del desempleo. Uno tiene que ver con la reducción de la pobreza y la generación de empleos dignos, ¿no? Empleos que tengan remuneraciones importantes, donde se toque el tema de la prestación de servicio, que se acabe el tema de la prestación de tercerización, exactamente, que muy poco se aborda en América Latina y en nuestro país, pues es una vergüenza porque son las organizaciones gubernamentales estatales las que más tercerizan a los empleados. Pues sí, partamos que en la ecuación básica de macroeconomía, ingreso es igual a lo que uno consume más lo que le queda para ahorrar. Y si yo recorto el ingreso y recorto los salarios, pues no voy a poder ahorrar. Y es con el ahorro que yo invierto y crezco a futuro, de tal suerte que me quedo con el componente de consumo que es apenas de subsistencia. Y eso es un fenómeno que se está dando a nivel global y más dramáticamente en América Latina. Tenemos salarios de subsistencia que no le auguran al trabajador una proyección de vida. Cuando dicen que los millennials no se quedan más de un año y que se gastan la plata, que se van a viajar y no ahorran nada, pues es que son absolutamente inteligentes. ¿Para qué se dedican a ahorrar si es que no pueden ahorrar? Entonces viven el día a día porque de mañana y pasado mañana no tenemos absolutamente nada garantizado. Y déjame decirte, Omaira, que es un tema global que le preocupa no solo a la OIT, sino a otras organizaciones. Ahorita en Davos, Suiza, que se reúnen los grandes mega ricos y archimillonarios de este planeta para decir qué hacemos el resto del 99% de la población. Les está empezando a preocupar la tecnificación de trabajo. Mira, ya los taxistas están amenazados a nivel global, no por Uber, sino por robots. Ya Google ha hecho ensayos de taxis sin chofer. Lo viví, un amigo me dijo, móntese. Yo, no, ¿cómo va a montar si no tiene chofer? Y nos llevó al destino sin ningún problema. O sea que no necesitamos de un taxista o de un conductor para operar un vehículo. En mi profesión de comisionista de bolsa que he desempeñado por más de 2 décadas, ya no necesitan llamar a José Roberto Acosta para comprar una acción de Argos o una acción de Banco Bogotá. Desde sus celulares la pueden comprar con un fee de $5 o de $10 sin pagar las comisiones que tradicionalmente
se facturaban. Los abogados. Ya hoy día usted mete las condiciones tipo de los contratos y el robot le saca el contrato perfectamente detallado hasta con cosas adicionales que uno como ser humano no tenía en cuenta. Entonces, en ese proceso de tecnificación, de sofisticación mediática, van a desaparecer muchos de los trabajos que tradicionalmente vemos. Por eso un llamado a los padres de familia que siempre vemos con desazón que el hijo le salga artista o que el hijo le salga cocinero o con esas artes tan extrañas que dicen, no, pues se me dañó el chino, yo lo quería de abogado, de ingeniero, de economista. Pues no, déjenlos que de pronto son más inteligentes que uno. Esto está cambiando a una velocidad que no sabemos cuáles van a ser las profesiones que demande el mercado laboral a la vuelta de un lustro o de una década. Está en un proceso de transformación tan radical que creo, Mayra, que nosotros dos y muchos televidentes no tenemos la capacidad de imaginarnos lo que va a pasar a la vuelta de unos pocos años. Frente al tema de la pobreza, José Roberto, el año pasado salió un informe en el que manifestaban que en América Latina se había trabajado directamente sobre la reducción de la pobreza, pero no sobre la distribución de las riquezas. Y de oportunidades, extremo, porque y de oportunidades. La distribución de riquezas genera cierta reticencia porque es quitarle a unos para darle a otros. Bienes básicos y de subsistencia. Aquí hay que pensar en redistribución de oportunidades. Y algo que ya quedó frustrado es seguir mejorando los indicadores de pobreza porque se mejoraron mediante subsidios. Eso fue un error de estos países latinoamericanos. Miren, aquí me van a coger a coscorrones, pero eso de familias en acción y los subsidios directos, se acabó la platica y nos va a aterrizar a la vida real. Ya no podemos girarle el cheque a aquel personaje sin trabajar, sino que le va a tocar inventarse alguna actividad productiva porque por cuenta del Estado no va a poder seguir recibiendo esos subsidios que terminan generando una política pro pobreza, ¿sí? Que no estimula el trabajo, sino, perdón que lo diga así, pero quiero ser contundente en eso, la vagancia. Y aquí no hay almuerzo gratis y nos va a tocar pagarlo. Una parte de la cuota inicial es esta leonina y perjudicial reforma tributaria para tratar de solventar esos programas sociales que un gobierno tan impopular como el de Santos no es capaz de quitar, porque no tiene ni legitimidad ni autoridad moral para hacerlo. Entonces, está metido en una trampa de mantener unos subsidios, pero que en últimas la clase media está pagando. Así que, si no hay salarios dignos o un sistema laboral en el que por lo menos se protejan ciertos derechos de estabilidad, es que el concepto de estabilidad en materia laboral es fundamental, se ha perdido, ya nadie se prospecta en una empresa más de 2 o 3 años. Entonces, se han perdido ciertos paradigmas en el mercado laboral que, de no recuperarse, definitivamente obliga a un cambio radical de la política laboral en Colombia. ¿Cuál es el panorama para las nuevas generaciones? Mire, son generaciones sin empleo, sin pensión, ¿no? Y sin futuro. En Colombia ya no les dejamos nada para privatizar, ya lo poquito que tenían para vender ya se vendió, entonces cuando miren en el bolsillo de lo público no encontrarán ni una monedita. En materia pensional se darán cuenta a la vuelta de 30 y 40 años que no ahorran absolutamente nada y que la vejez es algo ineludible, salvo que la tecnología de pronto nos sorprenda. Sí, pero el mundo para el joven es tan distinto. Ahora, somos muy jóvenes todavía, Mayra, sobre todo tú. Mil gracias. Pero lo cierto es que para los que hoy día empiezan su vida laboral, están terminando una universidad, miren, el ingreso promedio del recién egresado es cerca de 1.200.000 pesos. 2 salarios mínimos, eso es vergonzoso. Usted invierte en una universidad cantidad de recursos para ganarse 2 salarios mínimos mensuales que no le alcanza para un arriendo digno. Por eso hablamos de la juventud bombril, ¿no? Que se quedan hasta los 40 años en Hotel Mama, que definitivamente termina siendo mucho más económico que poder hacer su vida. Ya hasta los muchachos no tienen hijos. En alguna oportunidad en clase yo les preguntaba, ¿ustedes van a tener hijos? A los estudiantes de pregrado de administración me decían, doctora Costa, pero usted nos enseña aquí matemáticas financieras y ya le sacamos el valor presente neto a un hijo y nos da 1.000 millones de pesos. Yo con eso viajo por el mundo relajado y no tengo que estar cuidando pañales, ni trasnochando, ni buscando colegio, ni matrículas. Tienen toda la lógica del mundo, pero eso nos induce a que la población termine envejeciendo, algo que ya está sucediendo en Japón, en Europa, en estos países desarrollados. Y aquí estamos sufriendo ese comportamiento demográfico hacia el envejecimiento sin ser desarrollados, porque seguimos siendo los mismos pobres de siempre, de hace 30, de hace 50 y de hace 60 años.
Volvemos con Viviana Bello, más reacciones sobre este tema del crecimiento desmesurado del desempleo en nuestras regiones. Omaira, regresamos. Mire, pues este informe que ha presentado la OIT también refleja que los últimos datos que se han recopilado, pues las mujeres en materia de desocupación, de desempleo en América Latina y el Caribe son las más afectadas. Le preguntamos sobre pues este panorama para las mujeres y sobre lo que significa a Andrés Mora, quien es politólogo y economista de la Universidad Nacional. Andrés, muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues bueno, inicialmente los aumentos de las tasas de desempleo en América Latina representan fundamentalmente un fracaso de 27 años de reformas que se han dado en los mercados laborales, que consideraron que bajando los salarios, flexibilizando los mercados laborales, como ellos decían, pero que en realidad son políticas de precarización, se podía generar más empleo. Lo que muestran los datos es que eso no ha sido así y a lo que se ha asistido es que se mantienen tasas de desempleo elevadas, además fluctuantes, y de otra parte que se sigue manteniendo una elevadísima precariedad laboral. Siguiendo los esquemas también que plantea la OIT, el problema no solo tiene que ver con el desempleo, sino con la calidad del empleo que se genera. Y en esa perspectiva, la mayor parte de los empleos que se producen en América Latina en general y en Colombia en particular son bastante precarios. Es decir, son empleos que no garantizan protección social, que no necesariamente tienen un salario mínimo, un número de horas adecuado y que tampoco están mediados por contratos laborales escritos. Muchísimas gracias. Es el economista y politólogo Andrés Mora de la Universidad Nacional de Colombia. Recuerden ustedes pues que según este informe presentado por la OIT es Brasil el país que mayor tasa de desocupación presenta. Nosotros los invitamos a que consulten nuestras redes sociales y la página www.fecode.edu.co. Viviana, gracias a ustedes, sus invitados. Una pausa y volvemos para el cierre de Contrastes. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país, porque la educación no es una mercancía, es un derecho. José Roberto Acosta, miembro de la Red de Justicia Tributaria, economista, un panorama bastante desalentador para los trabajadores en nuestro país, por supuesto para quienes ganan menos, quienes son más vulnerables, porque eso hace parte de esta estrategia de la política neoliberal. Aparte de la reforma tributaria que nos la vendieron como una posibilidad para mejorar los ingresos y la economía de este país, ¿este gobierno específicamente tiene alguna estrategia? Nuestro ministro de Hacienda tiene alguna estrategia para mejorar el tema del empleo en nuestro país. ¿Se piensa específicamente en este tema, no solamente cuando el DANE saca las cifras y entonces estamos en el dígito, estamos bien? ¿Se trabaja en ese tema? Bueno, el ministro Cárdenas o el ministro Dragacol sí dijo algo cierto, y es que mejoraron los ingresos, pero de la burocracia estatal, que él maneja a través de nóminas paralelas. La famosa mermelada sí la alimentamos por cuenta del bolsillo de los trabajadores colombianos clase baja y media. Y lo que viene en materia de política son anuncios publicitarios, no más. Uno ve que el ministro gasta más tiempo en eslogans, en frases de optimismo, cuando la realidad que palpamos todos en el día a día, más allá de esas cifras estadísticas, es que no se está mejorando la situación, sino que se está empeorando. Se derrochó la bonanza petrolera, no se ahorró absolutamente nada, y si uno no ahorra también termina pagando en el largo plazo la falta de previsión. Siempre se ha dicho que en países tropicales como el nuestro, donde no hay estaciones, pues nos acostumbramos a no ahorrar. Pero está bien que los ciudadanos, que tú y yo y los televidentes, pues perdamos un poco esa perspectiva. Pero un ministro de Hacienda que se supone que tiene esa formación académica y que se supone que es el mejor para administrar, pues no, el resultado es que no ahorramos y que nos va a tocar un desierto muy largo con la cantimplora casi vacía. José Roberto, con este tema de la reincorporación de los miembros de las FARC
ahora iniciará el proceso con el Ejército de Liberación Nacional. ¿Cómo se puede leer eso en materia de empleo en un país como este, con una crisis económica bastante fuerte? Bueno, en mi opinión, creo que a veces se sobredimensiona el efecto macroeconómico de la desmovilización. Yo no creo que se vayan a descuadrar las finanzas públicas porque 10.000 o 15.000 o 20.000 guerrilleros que no llenan la tribuna sur y oriental del Campín vayan a demandar desayuno, almuerzo y comida. Eso no descuadra las finanzas de un país como Colombia. De tal suerte que me parece es un distractor para que no veamos hacia lo que es el derroche de gasto público, hacia lo que es el mal manejo a mediano y largo plazo de la política fiscal, de la política monetaria, para que mientras nos embolatan con el tema de los desmovilizados, nos estén metiendo autopréstamos con las pensiones privadas, nos aumenten los impuestos, que nos lo terminan haciendo en medio del discurso de la paz. Y es importante que el ciudadano, que el televidente que nos está viendo esté un poco más atento del tema económico, un poco menos fútbol, menos transparencia y encaje, y se dediquen a leer un poquito más de economía y finanzas, que creo que es lo que nos va a golpear muchísimo más de aquí en adelante. ¿2017 será un año para vivir el día a día? Sí, sin duda, eso está ya pronosticado hasta por el mismo gobierno, que nos solicita austeridad. Él arrancó en el 2016 con austeridad, que para darnos ejemplo, pero muy probablemente cuando la comisión de gasto se instale, debo mencionar que Justicia Tributaria solicitó formalmente al gobierno que nos incluyera en la comisión de gasto. Cuando nos demos cuenta, el famoso recorte presupuestal no se ha dado en el rigor que el ministro dijo. Recordemos la foto simpática del ministro viajando en primera clase con las rodillas en las orejas, dizque ahorrando plata. Pues esos no son los ahorros que necesita el país. Los ahorros que necesita el país es menos corrupción, el ataque frontal a la corrupción, un artículo que verdad meta en la cárcel a los evasores. Lo que quedó en la reforma tributaria es una mentira, es un saludo a la bandera. La propia fiscalía lo manifestó así, de tal suerte que aquí nos están como los magos, miren la bolita mientras nos están chalequeando con la otra mano. ¿Qué tanto el atacar directamente, usted ya lo mencionaba, la corrupción en este país, que ya se salió pues de cualquier perspectiva, ayudaría a la economía de este país? No, sin duda. Y Mayra, yo sobre eso creo que siempre ha estado desbordada. Siempre esto ha sido realmente una cueva de Rolando por parte de los políticos tradicionales, de los apellidos de siempre, de los Galán, de los Turbay, de los Lleras o de los Vargas, de los Santos. Lo que pasa es que hoy día existen las redes, que no las pueden controlar. Antes controlaban El Tiempo y El Espectador, Caracol y RCN, y solo mostraban transparencias y encajes y fútbol. Y mientras tanto roben. Ahora a través del Twitter, a través del Facebook sale la foto, sale la condena a los miembros de Cambio Radical, a los liberales, a los conservadores, porque esos tipos tienen partidos, sino que se les olvida decir de dónde son. Salen detrás de las rejas, salen los montos, la forma en que roban. Se democratizó la información y obviamente eso termina también siendo la principal arma contra la corrupción. Ojalá los televidentes multipliquen la información respecto a esos bandidos, que tal vez es la única sanción que van a tener, porque a veces desde la fiscalía son bastante blandengues porque devolver con esa platica que se perdió, eso es un complicado. sueño. Sí, correcto. Ellos se insolventan en los paraísos fiscales, que ya también han popularizado, y sobre los que nada se ha hecho. Recordemos nombres propios en los paraísos fiscales: Darío Arizmendi y su familia en paraíso fiscal, el señor de Caracol, y no pasa absolutamente nada. Jorge Lewin de la Comisión de Reforma Tributaria, los señores exministros Juan Carlos Echeverry en los paraísos fiscales, Alberto Carrasquilla, y aquí no pasa absolutamente nada. Entonces ojalá en las redes se multiplique esa denuncia. Yo creo que eso va concientizando a la gente a ver si esto cambia algún día. José Roberto, mil gracias por acompañarnos a esta hora. Aunque el panorama es bastante desalentador, uno visualizaría de alguna manera que será un año de movilizaciones y de manifestación por parte de la ciudadanía por la reivindicación de sus derechos a tener una vida digna, tranquila, a través de un salario digno precisamente. Pues la economía es la ciencia lúgubre, a veces los economistas somos bastante pesimistas, pero también hay que ser realistas. Total. Mil gracias nuevamente, nos reencontramos el próximo domingo en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día, hasta luego.